No, esto no puede ser. Sabina repetía por 50ª vez, si no más, la misma frase. Saltó del taxi y corrió hacia el edificio del aeropuerto. Le habían dado la noticia de la muerte de su padre demasiado tarde. Si no tomaba el vuelo ahora mismo, llegaría tarde incluso al funeral. Durante la noche había intentado llamar a su madrastra, pero ella se negó rotundamente a posponerlo. No te acordaste de tu padre durante 3 años. Creo que no le importará mucho si no vienes ni a su despedida. A Sabina le pareció que su madrastra se reía al final de la conversación. Y en general hablaba de forma extraña. En 20 minutos, Sabina pasó por todos los directivos del aeropuerto. Parte en inglés, parte con gestos, logró explicar lo que le había sucedido. Y fue un milagro. Un joven revisó su portátil, levantó la vista hacia ella y en perfecto ruso dijo, hay un boleto, aunque es en clase ejecutiva. ¿Puede pagarlo? Me da igual cuánto cueste, respondió Sabina. Sabina se sentó en su asiento. Faltaba casi 1 hora para el embarque. Cerró los ojos. Había perdido a su padre hace 4 años. No hace 3 días, cuando él murió, sino exactamente hace 4 años, cuando él trajo a Marina a casa. Al principio, Sabina se alegró de que finalmente papá decidiera pensar en sí mismo. Podría ser feliz y volver a ser la persona que sabía sonreír sin razón. Pero eso fue solo al principio. Marina era 15 años menor que Alexander. Sabina, por supuesto, se sorprendió, pero su padre era un hombre imponente, y una mujer joven bien podría haberse enamorado de él. Pero después, con cada día que pasaba, Sabina entendía cada vez más que Marina no necesitaba a su padre, solo su dinero. Intentó hablar con él varias veces, pero papá simplemente la ignoraba. Sabina, ya eres adulta, ¿no? ¿No te da vergüenza inventar cosas por celos? Marina me inspira. ¿De verdad no lo entiendes? Solo ahora me di cuenta de que la vida continúa, y tú. No puedes hacer eso. Sabina entendía que su padre estaba enamorado y no quería entender nada, así que decidió que definitivamente desenmascaría a esta Marina. Comenzó a seguirla. Marina entendía todo perfectamente, y un día, cuando no había nadie más en casa, ella misma inició la conversación. ¿Qué, te crees la más inteligente? Sabina levantó la vista de su libro con perplejidad. No entendí, ¿de qué hablas? De lo mismo. No importa lo que le cuentes a tu padre, él solo me escuchará a mí. Y si quiero, tú también me escucharás, porque, te guste o no, soy tu madrastra, casi una madre. Sabina dejó el libro. Eso es un error. De todos modos le demostraré cómo eres en realidad. Estoy segura de que le eres infiel a mi padre, y solo lo necesitas por su dinero. ¿Y eso te preocupa tanto? Bueno, si eso te tranquiliza, te lo diré. Le soy infiel a tu padre porque ya no puede darme lo que necesito. Solo necesito dinero para pagar los caprichos de mis jóvenes amantes. ¿Te sientes mejor? Sabina inmediatamente le lanzó el libro a Marina y luego le agarró el cabello. En ese momento entró papá. Lo separó, y Marina inmediatamente se lanzó a su pecho. Sasha, no puedo más. Entiendo que la niña tiene celos infantiles, pero algún día simplemente me matará mientras duermo. Perdóname, debo irme para no hacerle daño a tu hija. A Sabina casi se le torció la cara con estas palabras. Gritó. Papá, no le creas. Hace 5 minutos me contaba que con tu dinero paga a sus amantes. Marina miró expresivamente a Alexander y suspiró elocuentemente. Papá se puso rojo. Ya está, se acabó mi paciencia. Sabina, inmediatamente haces las maletas y te vas a donde estudiaste. Por lo que entiendo, allí te ofrecieron un buen trabajo. Pero no quiero ir allá. Quiero vivir en casa. ¿Qué, estás echando a tu propia hija por esta? Cállate inmediatamente. Padre le gritó tan fuerte que Sabina se estremeció y lo miró atentamente. No solo estaba enojado, estaba furioso. Sabina, te dije que hicieras las maletas. Cruzaste todos los límites. La conversación ha terminado.
Abrazó a su esposa y salió de la habitación con ella. Sabina corrió a hacer las maletas. Se iría. No se quedaría ni un minuto más en esta casa. Por la mañana, Sabina voló a España, donde había estudiado. Inmediatamente le habían ofrecido trabajo en una granja conjunta, pero ella esperaba encontrar su lugar en casa. Terminó pidiendo ir a la zona más subdesarrollada, donde hubiera más trabajo, para no tener ni un segundo de debilidad y no llamar a papá. No había tiempo en absoluto. Tampoco casi comunicación. Paro cardíaco. Estas dos palabras golpeaban en su cerebro. ¿Cómo? ¿Cómo podía pararse el corazón de un hombre sano que no era viejo? Sabina no lo creía, no lo entendía. Señorita, alguien le tocó el hombro. Abrió los ojos. Era el mismo joven que le había encontrado un asiento en el avión. Van a embarcar. Va a llegar tarde. Ella se levantó de un salto. Oh, gracias. Me quedé pensando. El chico suspiró. Entiendo que no es ni el lugar ni el momento y todo eso, pero ¿me darías tu número? Pronto regreso a casa, estoy aquí en prácticas. Entiendo que no es el momento para ti, pero la probabilidad de que nos volvamos a encontrar es cero. Sabina negó con la cabeza. Se fue, sacando simultáneamente los documentos de su bolso. Realmente no estaba para eso. Todo el vuelo miró fijamente por la ventanilla sin ver nada. Recordaba la infancia, recordaba a mamá, o mejor dicho, las historias de papá sobre ella, y no lo creía. No había sensación de pérdida, no entendía por qué. Probablemente necesitaba ver a su padre ella misma, entonces lo creería. El avión aterrizó a tiempo. Faltaba muy poco para el funeral. Tenía que apurarse. Sabina corría por el edificio del aeropuerto sin mirar el camino, y en algún momento frenó bruscamente porque casi pisó a una niña sentada en el suelo. ¿Qué haces ahí sentada? Sabina sabía que había gritado demasiado bruscamente, pero sus nervios estaban al límite. La pequeña la miró tranquilamente con sus ojos negros y sonrió. Vas en la dirección equivocada. Necesitas ir en la dirección opuesta, hacia donde comenzaste tu carrera. Sabina se quedó perpleja. Siempre había sido excesivamente supersticiosa. Le tenía miedo a las gitanas como al fuego. Papá siempre se burlaba de ella por eso. Y ahora no podía moverse del lugar. Miraba a la pequeña gitana. Bueno, necesito ir al funeral de papá. Apresúrate a casa. Todavía tienes tiempo de cambiar todo. Donde vuelas no es lo que buscas. La gitanita se levantó de golpe. Un segundo más y desapareció entre la multitud. Sabina se quedó parada en su lugar, confundida. No sabía qué hacer. Van a enterrar a papá allá. ¿Pero por qué la niña dijo que todavía se podía cambiar todo? Podía no creer en esta tontería, o podía creer. ¿Y si era verdad? Sabina se dio la vuelta y corrió hacia atrás. Hasta casa en taxi son 15 minutos. Si no despedía el auto, tal vez llegaría al cementerio. Logró conseguir un taxi de inmediato. El taxista, de edad avanzada, la miró con interés. ¿Se le hace tarde? No hay palabras. Pago el triple, solo vaya más rápido. El hombre asintió y pisó el acelerador. Alcanzó a ver cómo el auto de su madrastra se alejaba de la casa, agradeciendo mentalmente al destino que no llegó un minuto antes. Espéreme, solo un segundito, y luego vamos al cementerio. El conductor levantó las cejas pero no dijo nada. Sabina entró volando al patio. El corazón le dolió. Qué familiar y hermoso era todo aquí. Olfateó como si oliera a quemado. La joven miró alrededor, sacó las llaves. Interesante, ¿habría cambiado las cerraduras la madrastra? La llave hizo clic, la puerta se abrió. El olor a quemado era más fuerte. Sabina entró. ¿Qué está pasando? Pasó por las habitaciones, nada en ningún lado, pero el olor a algo quemado la perseguía. No encontró nada. Recordó a la pequeña gitana y decidió revisar todas las habitaciones. Al abrir la puerta del vestidor,
Primero se quedó congelada y luego gritó salvajemente. Se encontró con la mirada de su padre. Papá estaba atado. El hombre amordazado gimió e indicó algo con los ojos. Sabina siguió su mirada. En la tabla de planchar humeaba una plancha, vieja, de las que ya nadie usaba. Exactamente de las que seguirán ardiendo hasta que se apaguen completamente. Estaba sobre un montón de material delgado que ya humeaba, y al lado había trapos esparcidos que estaban empapados con algo. Sabina vio lenguas de fuego. Padre gimió más fuerte. La joven corrió a la esquina de la habitación, agarró una manta, de paso desenchufó la plancha, lanzó la manta sobre el fuego que intentaba encenderse y comenzó a pisotearlo. Saltaba sobre la manta y lloraba. ¿Qué está pasando aquí? En la puerta estaba el taxista. Escuché el grito, todo está abierto. ¿Un incendio? Trasladó la mirada a Alexander. Bueno, ayúdeme. Sabina corrió hacia su padre, arrancó la cinta adhesiva. Papá, ¿qué está pasando? El taxista desataba las cuerdas. Padre hizo una mueca y dijo, ahora iremos al cementerio, a mi funeral, en el camino te contaré todo. Papá. Sabina se abrazó a él. ¿Estás vivo? Vamos. Él rápidamente abrazó a su hija, hizo una mueca cuando se levantó y caminó hacia la salida, cojeando. Tan pronto como se sentaron en el auto, padre comenzó a hablar, tenías razón, hija, en todo. Y comencé a entenderlo muy rápido, porque cuando te fuiste, Marina dejó de fingir por completo. Estaba segura de que yo ya no iría a ninguna parte, y yo seguía intentando aparentar que todo estaba bien. Una vez la atrapé con su amante justo en nuestra casa. Pedí el divorcio. Ella suplicaba, rogaba, juraba. Me rendí, retiré la solicitud, y luego por pura casualidad descubrí que ella y su amante estaban preparando la escena de mi asesinato. Es decir, preparando todo para que pareciera que nadie tenía la culpa, como si yo mismo. Acudí a una agencia privada para que me ayudaran. Hicimos todo como ellos querían. Solo que yo no estaba en el auto. Todo se veía realista, y Marina se frotaba las manos. Yo también, porque entendía que pronto recibiría su merecido castigo. Pero no sé dónde me descubrieron. Y Marina con su amante supieron que en realidad estoy vivo. Me encontraron. Y hoy, al irse a mi funeral, se reían abiertamente en mi cara. Ella dijo, esto es inédito en la historia. Primero el funeral, luego la muerte. Todo debería haber sido natural. Me enterraron, ella en el funeral. Y cuando la casa se incendiara, ¿quién estaba aquí? Habría sido un plan perfecto si no fuera por ti. Alexander la miró. Perdóname, hija. Intenté llamarte, pero tu teléfono siempre estaba sin señal. Decidí que cuando terminara, iría a buscarte yo mismo. El taxista negó con la cabeza. Dios mío, ¿qué le hace el dinero a la gente? Alexander asintió. Casi, pero no del todo. Esto sucede cuando a una persona no le dan vida el dinero ajeno, y quienes ganan el suyo propio nunca cometerían tales crímenes. Llegamos, los esperaré. Alexander asintió. Gracias. Allí debe haber gente de la agencia. Creo que no tardaremos. Cuando Marina vio a su esposo, parecía que iba a explotar. A Sabina hasta le dio risa por un minuto. Luego se le pasó rápido y la joven se lanzó sobre ella. ¿Querías matar a mi padre? Apartaron a Sabina. Dos hombres sujetaban a Marina. Ya no podía contenerse. Odio, odio. ¿Para qué perdí mi tiempo contigo? ¿Por qué todo es tan injusto? ¿Por qué? Debías haber muerto. Alexander tomó de la mano a su hija. Vamos. La multitud que había venido a despedirlo en su último viaje se apartó. Durante mucho tiempo siguieron escuchando los gritos de Marina y su amante, que todo el tiempo gritaba, fue ella. Ella lo planeó todo. En el auto viajaron en silencio. Luego el taxista tosió. Perdónenme, por favor. No pensé que el viaje se alargaría tanto.
¿Les importa si paso rápido al aeropuerto a recoger a mi hijo? Acaba de llegar. No nos hemos visto hace tiempo. Pero si tienen prisa, él puede esperar. Alexander sonrió, abrazó más fuerte a su hija. No tenemos prisa. Por supuesto, vamos a recogerlo. Los hijos son sagrados. Se detuvieron en el edificio del aeropuerto. El conductor salió, abrazó fuertemente a alguien en la calle. Luego hablaron unos 2 minutos y subieron al auto. Con él había un joven. Sabina no pudo contenerse y se rió. Bueno, hola. Parece que del destino no se escapa. El chico se volteó, levantó las cejas y dijo sorprendido. ¿Eres tú? No puede ser. Bueno, como ves, puede. Él sonrió. Bueno, ahora definitivamente no te escaparás de mí. Alexander y el conductor se miraron sorprendidos. Sabina, no entiendo, ¿se conocen? Sí y no. Ay, papá, es una historia larga. Propongo reunirnos para cenar y contarlo todo. El chico asintió. Estoy de acuerdo, y lo antes posible, porque si no, va a escapar otra vez. Por cierto, me llamo Pavel. Cuando el auto se fue, dejando cerca de la casa a Sabina y Alexander, él preguntó, ¿y quién es este pasa? Sabina se encogió de hombros. Muy probablemente, tu futuro yerno. Alexander abrió la boca, pero su hija sonrió. Es solo una suposición. Vamos a casa, llevo 2 días sin comer o ya 3. Y efectivamente, 1 año después se casaron ella y Pasa. Gracias por leer hasta el final. Si te gustó la historia, por favor apóyame con un me gusta. Que tengas un buen día.